Muy bien. Buenas Ok, tardes. chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a pasar lista. 20. Bien. Alcalde. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Alfaro. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, niña. Arévalo. Arévalo. Arévalo Delgado. Vances. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bautista. Bautista. Calderón Quispe. Calderón Quispe. Presente, profesora. Buenas Ya. tardes. Sí, buenas tardes. Chapoñán. Chapoñán. Hola, Chapoñán. Ya. Chapoñán no está. Córdoba. Presente, Wilson. profesora. Presente, buenas Ya, tardes. niño. Buenas tardes. Córdoba Silva. Profesora, Silva. tiene problemas de internet. Ya. Gracias. Cruz. Cruz Flores. Cruz. Escobar. Presente, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Farro. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernández y la toma. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Flores y Panaqué. Presente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gamarra. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Guerrero Elías Manuel. Buenas tardes, profesora. Presente. Hola, Manuel. Gutiérrez. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Brian. Herrera Burga. Freddy. Herrera Burga. Laina Carrillo. Laina Carrillo. Laina. Mejía. Mejía. Niño Castro. Niño Castro. Pacherres. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Parra Vargas. Parra. Parra. Peralta. 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 Quispe. Quispe. Quispe Soberón. Profesora, Ramos. presente. Quispe, presente. Profesora, no se activaba mi micrófono. Ay, Mi niño. Quispe. Ok. Perdón. Ramos. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Fernández. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ríos. Ríos. Buenas tardes, Miss. Presente. Hola. Ya. Rivadeneira. Rivadeneira. Chinchay. Rosales. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Saavedra Vázquez. Hasta con permiso. Santa María Rojas. Santa María. Santa María Rojas. No está. Segura Flores, Luis. Segura.
Segura Flores. Sempertegui. Presente, profesora. Ya. Profesora, Sí. estoy segura, presente. Ay, segura. ¿Y por qué? ¿Estás mal con tu audio? Sí, profesora. Un momentito, espérate. Estoy ingresando los chicos. Segura, ¿no? Segura. Luis, ¿no? Sí, profesora Luis. Ya. Profesora. Lupe. Presente. ¿Sí? ¿Quién bueno. me está hablando? Profesora, sí, Neira Chinchay. regresé justo ahora por probar el internet. Bien, Ahorita niño. me puedo conectar Ah, ya, ok. Muy bien. porque me consigo Ya. asistente. Gracias. Tuclupe. Presente, profesora. Ya. Tantalián. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Tesen Oliden. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Tineo. Tineo José. Vargas. Ya. Ok, Vargas. A ver, Vázquez, Tintaya. Vázquez, Buenas tardes. Tintaya. Presente, profesora. Hola. Hola. Buenas tardes. Villacorta. 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 Villalobos, Bocanegra. Villalobos. Dijo profesora que tenía un poco de problemas con su micro. Ya, gracias. Villalobos Rojas. Angelita. Buenas tardes. Buenas tardes. Villalobos Terrones, Euler. Presente, profesora. Buenas tardes. Ya. Ok, señor. A ver, ¿quiénes llegaron después de la lista, chicos? ¿Me dicen? Yo, profesora, buenas tardes, Bautista. Ya, Bautista Merino. Mejía Valdivia, profesora. Buenas tardes. mi hermano. Ya, ok. Mejía Valdivia. Laina, Miss, Laina. Profesora Córdoba Mira. Silva también. Ya, ok. Disculpe. Córdoba. Arevalo Delgado también, profesor. ¿Quién? Arévalo. Sí, profesor. Arévalo. Eri. ¿Quién más? Niño. Peralta Díaz, profesora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, un ratito, niño. Ya. Peralta. Ya. ¿Quién más? Profesora, sí me consideran lista, ¿no? Rivadeneira. Sí, sí, Rivadeneira. Parra Vargas está. Parra Vargas. Profesora, Santa María Rojas. Hola, niño. Hola. fallando y acabo de entrar recién, profesora. Sí, sí, ya. Ya te puse lista. Gracias, profesora. Ya. Ok, niño. Santa María Rojas está. Profesora, lo que pasa es que Santa María se ha ido de viaje por algunos problemas personales. Ya supongo que se va a comunicar después con usted. Ya. Ujú. A ver, ¿alguien más, chicos? Profesora Betty, buenas tardes, soy Aurora. Ay, Aurora. Ya, Aurora. Aquí me Ya. encuentro, profesora, gracias. Ya, muy bien, niña. Ok. Herrera no asiste, ¿no? Herrera Burgos. Herrera No, Burgas. profesora, no. Freddy. No nos asistiendo. Ya, ok. Villacorta Medina. No está. Ok, ya todos ya entonces ya están. Para ahí también. Bueno, muy bien, chicos. Ok, entonces ahora sí, vamos a pasar ya a lo que es las exposiciones. ¿Ya? Tenemos al grupo número 1,
Ya sabemos quién es el grupo número 1. A ver, integrantes, están todos, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Cruz está, ya. Gutiérrez, también. Saavedra Vázquez, no está. ¿Ya? Ramos, Altamirano, ¿sí? Guerrero Elías, también. Flores y Panaqué, Vargas Prado, ya. Desenoliven también. Rosales Santa María. Presente. Ok. Ya, Presente, profesora. Sí, ok. Ya te escuché, niño. Ya, ok. Estamos ya a excepción de una señorita. Saavedra Vázquez. A ver, chicos, si ya iniciamos. Hola. Un ratito, profesora, que Sí, estamos coordinando. ok. Entonces ya el grupo 1 ya está preparándose. Muy bien, iniciamos con nuestra edad antigua. Ya. Mesopotamia, Grecia y Roma. Ok. Muy bien. Sí. Ajá, sí, ya se ve tu diapositiva. Profesora, compañeros, Hijo, buenas tardes. ya como primer grupo, ya a nosotros nos ha tocado exponer sobre la edad antigua. Primero, Mauricio. ya el arte románico. Ya el compañero que le toca exponer esa cultura. Arte románico. Profesora. Sí, hola, te escuchamos. Bien, como dijo mi compañero, voy a continuar con la exposición, ¿no? Mi nombre es Don Rosales Santaurco. Muy buenas tardes con todos, compañeros, profesora. Sí. Hoy les hablaré sobre el arte románico. Bien, como decíamos, nos hacemos una pregunta, ¿qué es el arte románico, no? El arte románico, o sea, fue un estilo artístico que se difundió en gran parte, mayormente en Europa, ¿no? En el siglo XI, en los primeros años del siglo XVII antes del Cristo. O sea, se manifestó de manera relevante, mayormente en su arquitectura, caracterizándose un solidez o por el uso del arco medio punto, o también en la artista, en la pintura también, como la música, ¿no? El motivo es cuando él comenzó identificado, estudiándose hacia por el siglo X, se le dio nombre románico, al ser considerado la derivación del arte románico. Y también hablaré sobre las características del arte románico. Las características que tenemos son los principales, son las siguientes, ¿no? Entonces, presentó un gran número de corrientes locales con características propias. También se manifestaron más importantes del arte románico, fue la arquitectura, la religión, especialmente en las iglesias y monasterios. Otras características eran las disciplinas artísticas, como la pintura, la escultura, y también estaban subordinadas, más eran subordinadas en la arquitectura, ¿no? O las paredes y la iglesia eran cubiertas, o sea, cubiertas, pintadas por diferentes tipos de pinturas, ¿no? O sea, generalmente los principios cristianismos eran, pues, el motivo se ha llamado las iglesias románicas bíblicas de piedra. Y bien, lo que hablaremos es, como vemos en la diapositiva, es sobre el contexto histórico. Voy a leer lo que dice ahí en la diapositiva. Se denominan arte románico y se da en Europa en el siglo X, el siglo XI, ¿no? Ya como después de ese año, las invasiones bárbaras del siglo VIII al siglo IX, de las luchas de los descendientes de Carlomagno,
contribuyeron en alimentar a hacer. En fin de tiempos, ese fue en el año 1000, o sea, se hizo un esfuerzo para construir y para poner explotación a nuevas tierras, ¿no? Y eso sería, y el otro es la recuperación y la expansión del occidente. Estos se dan desde la caída del Imperio Romano, son para el occidente de momentos de decadencia y de oscuridad, o sea, ese fue a partir del siglo X, tras la recuperación económica, política, cultural y religiosa para ser pertinente. O sea, no sea igual, se fue todas las ramas en la actividad humana, en el aumento de la población, según el rasgo del nuevo espíritu europeo. O sea, las ciudades crecen en recuperación demográficamente, en incesante por medios del siglo XIV. Y asimismo fue aislamiento en la Edad Media, o sea, también triunfa un intercambio entre hombres y productos, es decir, con la vida comercial. O sea, allí en la vida comercial se desarrolló a través de diferentes vías romanas. Los gobiernos comenzaron a prestar atención más en las comunicaciones, mayormente se desarrollaron también en las fluvial, en el que juegan importantes grandes ríos europeos. La siguiente diapositiva, por favor, Mauricio. Ya, ahí vemos las peregrinaciones y cruzadas. Durante los siglos, la Edad Media, la peregrinación en los lugares santos fue muy común, fue donde en Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. La peregrinación alcanzó la mayor influencia de Santiago, Compostela. Era en la ciudad que inicia el activo comercio con otras ciudades europeas. Los tomaron mayor importancia, como en las ciudades de camino de Jaca o León. A lo largo del camino se instalan muchos franceses a los que les conceden privilegios y facilidades para la adquisición de tierras, ya que estos lugares habían quedado despojados tras la reconquista. Y también tenían como objetivo fundamental a la liberación del Santo Sepulcro, o sea, ayudar a los cristianos como que habitaban bajo dominio del musulmán. Y lo otro es la expansión de los monasterios. Acá nos quiere decir que la adoptación fue la adopción de un carácter unitario, o sea, en la constructiva ayudó a la proliferación de monasterios. Durante el siglo X se fundan numerosos monasterios renovados, contribuyendo a difundir por Europa un tipo de edificio idéntico. El papel preponderante fue en el orden del Cluny, en el monasterio del Cluny en la Borgoña. Fue fundada en el 1910 por Gregorio XII, reformó la bendición y tuvo tanto éxito en sus épocas de años que tenían el 450 badais. Y la siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos la escultura y pintura en el arte románico. Ya, eso todo es por mi exposición, gracias. Sí, a ver, siguiendo con la exposición, ya me toca la arquitectura, la escultura y la pintura. Ya. Tenemos a las iglesias románicas como parte de la arquitectura. Estas iglesias solían construirse en piedra, por eso muchas se han conservado hasta hoy. A ver, ahí en la imagen ven, eso era la planta de la iglesia. Al principio eran de una planta basilical, o sea que eran de origen romano, con 1 o 3 naves. Aquí está, una nave, 2 naves, 3 naves. Pronto se añade un brazo corto, que es el transepto, y toma forma de cruz latina. El transepto será el brazo corto el que le da la forma de la cruz latina a la iglesia.
aquí en medio tenemos un cuadrado que es el crucero. Este es el lugar donde se cruzaban los dos brazos de la iglesia. Después tenemos el ábside, esa es la que tenía la forma semicircular y estaba situado en la cabecera de la iglesia. La girola es el pasillo que rodea el ábside. Y tenemos a la torre campanario. Esta servía para llamar a la oración y también como torre vigía. Hay algunas iglesias que solamente tenían una y, como ven acá, otras que tenían dos. Ahí están observando, que observen bien. Sí, ¿verdad? Ya. Aquí está toda la composición de la iglesia. También en las mismas iglesias, también estas estaban construidas la mayor parte por arcos. El arco que ven a la izquierda es el arco de medio punto. Este es el arco que tenía forma de un semicírculo. Este arco estaba formado por dovelas de piedra. Aquí a la derecha tienen una bóveda de cañón. Este es un implemento que sirve para cubrir el techo. Este estaba formado por la sucesión de arcos de medio punto. Pero acá, como pueden ver, hay un arco, otro arco, otro arco, otro arco. En la pintura, ellos tenían diferentes tipos de pintura. Una de ellas es la pintura al fresco. En el mundo medieval, la inmensa mayoría de la población era analfabeta. Por eso es que las imágenes servían como un libro donde aprender sobre la religión. La pintura y la escultura en el arte románico tenían una doble función. Una era la función decorativa y otra la función didáctica. Ya, en esta pintura se puede ver que aquí sobre los muros se extendía una gruesa capa de yeso, y mientras esta estaba húmeda se iba pintando sobre ella para que al secarse los colores quedaran fijados. Después tenemos a la pintura sobre tabla. Esta se extendía una fina capa de yeso sobre la madera. Esta se pintaba encima y las tablas eran las que cubrían los frontales de los altares. También tenemos la pintura sobre pergamino. Estos libros se solían iluminar, es decir, se solían ilustrar. A este tipo de pintura se les llamaba miniaturas. Estas podían ser letras decoradas o escenas completas. Dentro de sus técnicas tenemos la fuerza, que tenían una fuerza expresiva. Ellos no buscaban el realismo, sino lo que buscaban era algo más especial. Podemos decir, para que tenga una mayor didáctica al momento de enseñarle a la población. Esos personajes y los objetos se dibujaban con gruesas líneas. Como pueden ver, los marcos son bien resaltados. La ropa, la nariz, los ojos, todo es bien resaltado. Los colores son, como ven, son planos. O sea, que van en una sola tonalidad. O sea, bien son unos amarillos, todo el amarillo, el rojo, el verde, son colores planos. Sí. Tampoco en sus dibujos no existía la profundidad ni el volumen. O sea, todos los dibujos, en sus dibujos no se veía qué persona estaba más atrás o qué persona estaba más adelante. Todo se veía en un solo plano. Estas figuras se disponían de forma frontal. O sea, que a las personas las dibujaban mirando hacia el frente, ninguna de costado. Ya. Otra parte de su pintura. Ya. Ellos en sus temas que pintaban, plasmaban escenas de la Biblia y los evangelios. Como pueden ver acá abajo, se puede ver sobre Adán y Eva. También tenemos a la vida de los santos. Y acá, por último, tenemos la representación de Cristo.
Él era Pantocrátor. Él aparece sentado, tiene el pelo largo, barba. En su mano derecha, al parecer, está bendiciendo. En la mano izquierda tiene el libro de la vida y está rodeado por una forma almendrada. Está este círculo, que esto es una mandorla. En su escultura, la escultura románica dependía mucho de la arquitectura. Las figuras se adaptan a las proporciones y a la forma de la superficie en la que se esculpía. Como pueden ver, acá se ve a una persona que le dan toda su forma, la forma de la superficie y todo. Acá también, acá abajo, se ven como el Pantocrátor, también la representación se ve en la forma almendrada. En ellos destaca la decoración de los capiteles y los pilares. ¿Cuáles eran los capiteles? Son estas bolitas que están acá encima, estas, y los pilares son estas columnas. A las escenas religiosas se añadían motivos geométricos, vegetales de la vida diaria y animales fantásticos. Acá pueden ver también escenas de la vida diaria. Acá pueden ver a una persona que está moliendo maíz y acá abajo otra que está sosteniendo un saco recogiendo el maíz molido. En este periodo también abundan las tallas religiosas en marfil y madera policromada. ¿Cuál es la madera policromada? Es la que pintaban con diferentes colores. Estas se colocaban en los altares de las iglesias, los monasterios o ermitas. Los principales motivos de estas tallas eran los Cristos crucificados, la Virgen sentada en un trono con el niño Jesús. Le doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Buenas tardes, profesora Betty. Buenas tardes, compañeros. Sí, en estos momentos voy a exponerle parte de lo que es la música en el arte románico y el teatro también. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, hay que aclarar que la música y el teatro románico pertenecen a esta parte de la historia universal a la cual nosotros le denominamos la Edad Media, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos que ubicarnos dentro de lo que es, ¿no?, la Edad Media para poder entender también cómo es que se expresa la música y cómo se expresa también el teatro, ¿no?, que al final son el reflejo de la sociedad y el tiempo en el cual se desarrollan. Entonces, en la música tenemos que fue un periodo considerado importante, pues aquí surge el canto gregoriano. Como muchos de nosotros hemos también escuchado en la historia de la música, en esa época se utilizaba lo que era, pues, una forma diferente a lo que ahora es, ¿no?, que es el pentagrama. En esa época era el tetragrama. Aquí se recuerda mucho a San Gregorio Magno en el periodo románico y surgió a raíz de la necesidad de la unificación de los cantos y las liturgias de las ceremonias católicas. Ahora, el canto gregoriano o el canto llano es aquella música vocal religiosa que no lleva acompañamiento instrumental, o sea, se interpreta a capela. Es aquí cuando varios cantores entonan al unísono una única melodía o monodia, con texto en latín, un ritmo no sujeto a acentos regulares y que se desarrolla en un ambiente sereno y muy espiritual, apropiado a su objetivo para la transmisión de la palabra sagrada. Ahora, consciente el Papa Gregorio I de que una de las dificultades de la transmisión y conservación de la música era la carencia de una escritura musical, creó las escuelas de canto, que son las Scholae Cantorum. Aquí se educaba a los jóvenes que serían los depositarios de las tradiciones musicales de cantos litúrgicos. En estas medidas que la tradición contribuye a San Gregorio, contribuyeron también a dignificar la música, pues aunque se impartía la teoría musical en las enseñanzas del trivium, que era el área dedicado a las letras, y el quadrivium, que se dedicaba a la enseñanza de las ciencias, hay que recordar que el ejercicio de oficios manuales y la práctica musical eran juzgadas como para gente inferior. Siguiente, por favor. Ahora, las características
características de lo que es el canto gregoriano tenemos que tiene la intencionalidad religiosa, pues está, la música está al servicio del texto, tienen que leer, no un texto tal cual está. Las melodías del ámbito reducido generalmente tienen 2 o 3 sonidos, tienen un ritmo libre y regular siguiendo el texto, todas las notas son de igual duración. Los textos son en latín, con fraseo condicionado por su sintaxis. El uso de los modos eclesiásticos, la especie de escalas organizadas según un canon, tienen un carácter totalmente vocal, sin ningún acompañamiento instrumental. Se canta al unísono, es decir, todos los cantores entonan la misma melodía y está escrito sobre tetragramas. Siguiente, por favor. En estos momentos vamos a escuchar una interpretación de lo que es este canto gregoriano. La obra se llama La música medieval en el Códice Calixtino. Vamos a escucharlo desde el minuto 17 con 48 segundos hasta el minuto 18 con 38. Siguiente diapositiva. ¿Puedes, por favor, adelantar? O sea, sí, darle ahí a la... ¿Hasta qué minuto? Gracias. ¿Qué minuto a partir era? del 17, sí, a partir del 17 con 35. 17 era... Tendré que... ¿Sí se escucha? Al contrario, pero no me veo, con lo cual es un poco difícil. A ver qué sí. Perdón, empieza otra vez. Ya no se escucha, antes se escuchaba. Ya se escucha. Sí. Algo así sería... Ya, hasta ahí es la muestra. Siguiente diapositiva. Muy bien, ya. Entonces, hemos observado lo que es la música del arte románico y en estos momentos voy a explicar el teatro como arte románico, ¿no? Aquí, por ejemplo, los espectáculos de la teatralidad medieval no cuentan con mucha presencia textual, por lo que se denominan también parateatrales. Y se fueron desarrollando a lo largo de la Edad Media, manteniéndose hasta la Edad Moderna para favorecer la acción pastoral y evangelizadora de la Iglesia. Por tanto, aquellos espectáculos o dramatizaciones que se pueden considerar paralitúrgicas están vinculadas, lógicamente, a la liturgia sin llegar a ser elementos propios del culto. Para ello, las actividades espectaculares debían de cumplir algunos requisitos, como por ejemplo, debían realizarse dentro de la celebración ritual, pero de forma parentética, o sea, deteniéndola en su desarrollo. Por ejemplo, en el acto litúrgico de las lecturas del oficio, se interrumpe la lectura para la salida procesional de unos 6 vestidos de pastores que bailan con música y texto propio, tras lo cual continúan las lecturas propias de la celebración. Es como una dramatización, en este caso, de la liturgia, ¿no? Porque al no haber teatros donde se podían interpretar estas piezas teatrales, prácticamente en la iglesia, en las iglesias, eran donde se generaba, ¿no? el teatro del arte románico. Siguiente diapositiva, por favor. La dramatización paralitúrgica ha de tener un carácter ceremonial.
va a estar reglada y ha de repetirse dentro de la fiesta religiosa correspondiente. Se realiza en un templo y con ropas ceremoniales, como por ejemplo albas, dalmáticas, capas. También se recuerda que gran parte de la documentación existente proviene de las consuetas de los templos en los que se representaban estas actividades paradramáticas. Punto número 3, tenemos que se tiene un texto tradicional o de base litúrgica que es breve y en muchas ocasiones sin soporte escrito, salvo las antífonas tomadas de la liturgia. Por ello, no quedan casi diálogos de estas representaciones y en las consuetas de que los transmiten, cuando el texto es litúrgico, solamente suele incluirse el verso inicial o una mención genérica, pues su contenido es suficientemente conocido y memorizado por los clérigos o músicos que han de representarlo. Siguiente diapositiva. Ha de tener también una elocución musical, pues al incorporarse dentro de una liturgia solemne, utiliza el lenguaje propio de la solemnidad litúrgica latina que es la música. Por ello, en ocasiones se indica la diferencia entre lo que es leído, cantando en el sentido litúrgico, y recitado sin música en su sentido litúrgico. O sea, dentro de lo que es el teatro románico estaban estas dos maneras, ¿no? Cantado cuando se empleaba determinadas modulaciones o entonaciones, y también rezado cuando ya se elevaban oraciones. Los lugares donde se realizaban, como ya les manifesté, no existía un edificio destinado únicamente a esta función. Los teatros construidos por griegos y romanos eran ya restos arqueológicos sepultados bajo tierra y maleza. Y los escenarios para los inicios de los dramas sacros son las iglesias y las catedrales. Además, se añadían elementos identificadores de los personajes que intervenían en estos relatos, como las alas, las coronas y las capas. A la vez, fueron apareciendo espectáculos de bufones y juglares. Eran, digamos, incipientes, pero ya se iban apareciendo los bufones y los juglares, quienes combinaban el relato con la poesía, la lírica, la música y la acrobacia, procedentes de los personajes cómicos del último teatro romano, pero significaban una competencia de entretenimiento para el clero de la iglesia, pues dejaban de ser el centro de atención. Aquí hay que resaltar el hecho de que la Iglesia Católica en un momento determinado consideraba incluso a las personas que ejercían el teatro como una competencia, pues el punto de unión, el punto de encuentro, por lo general, en la edad, en este caso nos ubicábamos en la Edad Media, eran precisamente en las iglesias, ¿no? Pero cuando ya estos actores se van, digamos, desligando o la práctica teatral se va desligando de las iglesias, pues viene a ser una competencia, porque las personas ya no solo digamos, se convocaban en las iglesias o en las catedrales, sino también en otros lugares. Siguiente, por favor. Bueno, en estos momentos vamos a ver una representación del misterio de Elche que viene a representar la Asunción de la Virgen María, ¿no? Y vamos a observarlo desde el minuto con 18 hasta el minuto 50. Esta representación teatral completamente cantada consta de 2 actos que se interpretan el 14 y el 15 de agosto. Describe la muerte y la coronación de la Virgen a través de una serie de escenas y de cuadros. Bien, bueno, ahí está el ejemplo, ¿no?, de cómo es que en algunos lugares todavía se siguen realizando este tipo de representaciones que pertenecen a las manifestaciones de tanto la música como el teatro del arte románico.
Doy pase a mi siguiente compañero. Ok. Mesopotámico. Profesora, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Podría continuar, por favor? La siguiente, ya. Profesora, no, disculpa compañera, profesora, ahí a Mauricio, por favor, si pudieras compartir antes de exponer esa parte, un pequeño video acerca de lo que es el arte mesopotámico, solamente es un corto video, te envié el enlace, Mauricio, por favor, si pudieras por ahí compartirlo. Mauricio Andrés. Puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correctas. No nos escucha. Ya, ahora sí. Perfecto. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia en griego significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme.
Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros. Mira, siguiendo la exposición, profesora, buenas tardes, compañera, buenas tardes. Buenas tardes. La que habla es Florencia Paneque y voy a seguir con la exposición. Bueno, el arte mesopotámico, primero hay que saber que la palabra mesopotámica tiene diversos significados. Entre uno de ellos es Entre Ríos y Corazón de Oriente Medio. Se desarrolló 400 años antes de Cristo y se abarcó hasta la derrota que tuvo Babilonia, que fue en el año 539 antes de Cristo. ¿Okay? Se conlleva entre las religiones actuales que es de Siria, Irán y de Irak. Disculpe. Esta región es de Asia Occidental, que se encuentra ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates. Surgió durante la Edad Antigua, llamada civilización mesopotámica. Esta cultura se inició en la Revolución Neolítica. En pocas palabras, se desarrolló la agricultura y la ganadería. Considerando lo mesopotámico, por favor, podemos pasar en la diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos visualizar el mapa. Podemos ver ríos, el Tigris y el río de Éufrates. ¿Lo pueden ubicar, por favor? A ver, me dicen si lo visualizan. Están en esa parte. Muy bien. Ahora, por favor, sigamos. Ya. Eso lo pondremos al final, por favor. Vamos a llevar con otra parte. Ya, exacto. La breve historia del arte mesopotámico. Bueno, considerando la Mesopotamia tuvo etapas conocidas con los nombres de los pueblos conquistados. Sumerios, Ecaidios y los babilonios, algo así. Ya. Los sumerios fue importante para el desarrollo humano, ya que se desarrolló técnicas para construcciones que permiten al hombre mantener control sobre la naturaleza. Este pueblo desarrolló represas para impedir el avance de las aguas del río en el periodo de inundaciones. También se le atribuye el desarrollo de la primera escultura de la humanidad. Estaba hecha en los bloques de arcilla con instrumentos puntiagudos llamados cuña. ¿Cómo se llama? El Acaidios se denominó de los sumerios términos con la llegada de los acadios, que conquistaron las ciudades de la región. Tuvieron como principal rey Sargón de la Acadia y sin embargo fue sustituido por las amoritas. Sigamos con el sumerio. El periodo sumerio es importante tanto en el campo de la arquitectura como en la escultura. Aún no llevo eso. En esa escultura, en los sumerios, en esa escultura el rey Gudia va a ser representado hasta unos 30 de esculturas en todo. Ay, ¿cómo era? Ya. En esa escultura el rey Gudia va a ser representado hasta unas 30 de esculturas que aparece él. Todas muy parecidas y es una cultura de bulto y releves. Aún no llevo esa parte, pero ya.
Los babilonios eran dos pueblos procedentes de Arabia, llamados amoritas y elimitas, quienes conquistaron Mesopotamia y fundaron dos ciudades, Mari y Babilonia. Los elimitas fundaron la ciudad más moderna de la época, construyendo una biblioteca con 21.000 tablitas escritas en sumerios y acaicos. Los amoritas fundaron Babilonia y convirtieron la capital en un gran imperio y una ciudad de mayor cultura, esplendor y opulencia. Seguimos, por favor. Ya. En el aspecto religioso, está basado con los dioses que viene a ser el dios del agua, el Inti, el cielo, el Anu y el de la tierra, Inchi. Anu va a ser el dios de los Anu va a ser el dios de los dioses. Posteriormente, el nuevo dios, la gran diosa Inanna, y Sharta, la diosa más venerada y diosa de la fertilidad. Sigamos. Podríamos retroceder. Ya. Ajá. Los factores que clasificaron el arte mesopotámico fue que durante la guerra fue una parte del arte que se dedicaba a la glorificación de las victorias militares. Eso fue una gran de las importantes características. También tuvo otro punto donde la religión tenía un rol muy importante en los asuntos del Estado, por lo que se dio primordialmente los edificios religiosos. Otro punto también importante fue la influencia del entorno natural. Al ser una civilización que carecía de algunos materiales para la construcción, como piedra ni madera, debieron utilizar en sus construcciones un ladrillo y doble mezcla hecha en base de lodo arcilio. Vemos las imágenes también, que son materiales de menor duración. Eso es todo, no sé si me llegan a comprender. ¿Sí? Eso es todo, profesora. Le paso a la compañera. Profesora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy el alumno Andrés Guerrero Elías y voy a hablar sobre la metalurgia y la orfebrería. Pero antes de hablar sobre la metalurgia y la orfebrería en el arte mesopotámico, voy a hablar qué es la metalurgia y qué es la orfebrería. La metalurgia es la técnica de protección para tratamientos de metales a partir de minerales metálicos como el oro, la plata, entre otros metales más. Y la orfebrería es el arte de labrar estos objetos. Quiere decir que la orfebrería va a depender de la metalurgia. La orfebrería va a fabricar adornos, utensilios de metales, preciosos, como ya lo vengo a decir, que es, el oro y la plata. Ya comenzando a hablar ya la metalurgia y la orfebrería, hacia la mitad del siglo del tercer milenio antes de Cristo se produjo el florecimiento de este tipo. Si bien de este milenio atrás se fabricaban objetos de metales nativos, nos dice que en este periodo aparecieron ya las primeras técnicas de forjar, y la obtención de metal a partir de minerales metalíferos como el mena. Además de los preciosos metales que es el oro y su protección natural de electro y el plomo, entre los primeros metales destacó el cobre, que poco después se comenzó a aliar con el estaño o con el arsénico para fabricar el bronce. Y a diferencia de las anteriores, relativamente fáciles de trabajar, este metal era de un material muy resistente. Y además
también con ese metal fabricaban armas y todo tipo de utensilios. Ahora, estos dos tipos de bronce se convivieron durante unos miles de años en diferencia de zonas geográficas del antiguo Oriente Próximo. Estos dos metales vendrían a ser el bronce arsenioso y el bronce de estaño. El bronce arsenioso se dio al sur de Mesopotamia, en Canaán, al este también de Anatolia y también en Cáucaso. El bronce de estaño se encontró en toda Mesopotamia como Irán, Siria y Sicilia. La única región donde estos dos tipos de bronces convivieron fue Mesopotamia. Hacia el principio del segundo milenio antes de Cristo, los bronces de estaño terminó por imponerse. En los documentos de la época se distinguían tres profesiones relacionadas con el trabajo de los metales. Uno es el cúrcuro, como lo vemos ahí en la diapositiva. El cúrcuro era el encargado de la obtención de metales desde el mineral. Esto vendría a ser el metalúrgico. Otro de las profesiones vendría a ser el napajú o fundidor. Era el encargado de fabricar las piezas o bases del material obtenido del púrpura. Y por último, se encargaba del trabajo de los metales preciosos, que vendría a ser la orfebrería. También el trabajo del bronce dorado tuvo un particular desarrollo entre el siglo IX y el siglo VII a.C. A diferencia de la cerámica que solía producirse en talleres autónomos, la metalurgia era un sector controlado por el Estado, dado su carácter estratégico y la necesidad de obtener sus materias primas por comercio a larga distancia. Pasamos a la perspectiva, Mauricio. Los monumentos principales en el arte mesopotámico tenemos 4, que es el templo, el palacio, las murallas y las tumbas. El templo consiste en un gran patio amurallado. En el espacio correspondiente a uno de sus lados menores lleva lo que va a ser su elemento más característico, que es el ziguray, que es una torre cuadrada de varios pisos escalonados, en cuya cima están los santuarios, empleando para las construcciones de los materiales más ricos como el mármol, el cedro, entre otros materiales más. También tenemos el palacio, que no tenía una forma concreta, era una serie de edificaciones prismáticas de distintos tamaños unidas entre sí por pasillos como galerías y corredores con amplios patios intermedios y también con muralla alrededor. Este consistía en una sencilla construcción cuadrangular con un patio central en el cual recibía la luz y la ventilación. También tenemos la penúltima, es la muralla que se construyeron para guardar las ciudades, eran de paredes verticales y reforzadas de trecho en trecho para sus torres cuadradas. También tenemos las tumbas. Las tumbas no ofrecían gran interés arquitectónicamente hablando, pues una bóveda de ladrillo, era una bóveda de ladrillo con varias cámaras que se manifiesta al exterior por algún pequeño monumento, sin valorar lo artístico. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva.
Ya. Ahora voy a hablar un poco sobre la escultura mesopotámica. ¿Me podría esperar un ratito, profesora? Ya, está bien. Ya, profesora. Ya, no hay problema. La escultura mesopotámica, al no existir una base, por decir, dura, como era la de piedra, la baja mesopotámica convirtió la escultura en un producto de alta calidad y de lujo, que normalmente se sometía a un comercio de grandes distancias, y también con ello surgieron las compras de varios productos como la gema de India, el marfil de África y el ámbar nórdico. Hacer la escultura mesopotámica de lujo y de alta calidad, solo algunos reyes mesopotámicos pudieron realizar encargo de estatuas, más no ¿cómo se llama? Las personas de baja calidad. Aunque es cierto que los sellos cilíndricos fueron muy utilizados como también sellos de identidad, en los cuales grababan un relieve muy propio. Y para terminar, profesora, aunque fue algo escaso la escultura mesopotámica, esta tuvo algunas características principales, como son la robustez y la fuerza que tenían las figuras, ¿cómo se llama?, a representarse. Y ese es todo, profesora. Ahí vemos una imagen sobre una escultura que era en el arte mesopotámico, como podemos ver. Ahora voy a dar pase a mi compañera Karen, que le va a seguir sobre el mesopotámico. Sí, profesora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, quisiera iniciar con mi parte de diapositiva. Mauricio, un favor, si podrías colocar ahí, hay un